Muchas gracias por acompañarnos hoy. En el Hospital Cayetano Heredia siempre tenemos mucho cariño con las personas que padecen de lupus y queríamos no dejar pasar este día importante, el 10 de mayo. Ustedes saben que el 10 de mayo es el Día Mundial del Lupus, pero este 10 de mayo del 2020 tiene algo muy peculiar. Porque la verdad nos encuentra en medio de una pandemia, es decir, una enfermedad que ataca a la mayoría de países, por eso es una pandemia. Esta enfermedad, esta pandemia, es el COVID-19. Todos nosotros sabemos que hoy en día las cosas se asocian, se relacionan al COVID-19. Y bueno, teniendo lupus, el COVID-19 también impacta en nuestras vidas. ¿Qué es esto del COVID-19? En realidad es como un resfrío, pero un resfriazazo. Se trata que un virus, el coronavirus, ataca a las personas y cuando ataca a las personas, este virus ingresa a los pulmones, pero también a otros lugares, como veremos después, y produce pues principalmente una neumonía muy importante, que incluso puede llegar a ser mortal. Lo peculiar del virus es que se contagia de persona a persona muy rápidamente y que este virus es la primera vez que ataca a las personas y por tanto no lo conocemos mucho y no tenemos vacunas para el virus y todavía no tenemos medicinas contra el virus. Entonces es una situación bien difícil de manejar. Cuando el virus ingresa a nuestro organismo produce síntomas y los síntomas que puede producir los ven en este cuadrito: fiebre, congestión y secreción nasal, tos seca, dolor de garganta. Hasta ahí ven, es como un resfrío. Un resfrío, sin embargo, que puede progresar de tal manera que el paciente empieza a sentir falta de aire, eso es lo que se llama la disnea, dolores en el cuerpo, diarreas, puede ir más allá entonces de un simple resfrío. En el Perú se han revisado los pacientes en general, la gran mayoría tiene tos, fiebre, malestar general, o sea, se siente mal y tiene dolor de garganta. Tos, fiebre, malestar general y dolor de garganta. Entonces, estas son las molestias que deben ser que sospechemos que de repente nos ha dado este COVID-19. Pero cuando revisamos toda la lista de síntomas que se han visto, aparte de la tos, la fiebre, puede haber escalofríos, malestar general, dolor de garganta, la falta de aire, o sea, la disnea, la dificultad respiratoria, dolor de cabeza, tupidez nasal, dolor de cuerpo, de los músculos, de la carne, diarreas, náuseas, vómitos, dolor de pecho y dolor articular, dolor abdominal. También puede haber compromiso del sistema nervioso central porque hay irritabilidad, confusión. Entonces, esos son los síntomas de esta enfermedad. La gran mayoría empieza como un resfrío, pero algunos pueden progresar. Y en esta progresión es que vemos que más o menos en 5% de pacientes pudiesen llegar a fallecer. Y entonces, ¿qué aparece en general? Aparte de lo que hemos hablado, la fiebre puede llegar al cerebro y entonces dar ese torpor mental, incluso se han descrito convulsiones, pérdida del olfato y del gusto, el virus va y se replica en la garganta, sobre la garganta, se replica en los pulmones, neumonía en los dos pulmones a la vez, va a los vasos sanguíneos y los vasos los inflama, como una vasculitis, puede llevar al paro cardíaco, puede ir al corazón y entonces el corazón se ve afectado porque le falta oxígeno y puede haber problemas de arritmias, puede ir al hígado, los riñones, al páncreas, también produce coágulos. Entonces vemos que este virus
puede llegar a dar una enfermedad multisistémica, y ustedes ya saben, el lupus es multisistémico. ¿Qué significa? Que varios órganos o varios aparatos y sistemas se pueden comprometer por culpa del virus. Entonces, cuando el virus se hace severo, cuando la infección se vuelve severa, entonces puede aparecer todos estos síntomas. Pero no es en todos los pacientes. Realmente cuando recién nos exponemos al contagio, los primeros 7 días en general o hasta 2 semanas podemos no presentar síntomas. Y algunos pacientes van a permanecer así sin presentar síntomas. Más o menos el 20% de los pacientes no tendrán síntomas. Aparecen síntomas leves en 60% de pacientes. Entonces el 80% la cosa va a ir como un resfrío. Y eso va a ser suficiente. Sin embargo, cuando ya empieza a sentir uno que le falta el aire, entonces estamos hablando de un estadio ya de mayor severidad, cuando la persona necesita oxígeno. Y en este estadio de mayor severidad ya viene la hospitalización. Finalmente, de repente el paciente se compromete más, ya solito con oxígeno no es suficiente, necesita que le pongan un ventilador mecánico, necesita que una máquina le introduzca el oxígeno al cuerpo, los riñones se malogran, hace trombosis, necesita anticoagulación. Ese es un estadio tardío, que el paciente ya necesita ir a la UCI, necesita una ventilación mecánica tal vez. Entonces, esas son las fases. La gran mayoría, 80%, va a ser sin síntomas o con síntomas de un resfrío. 5% va a necesitar UCI y más o menos un 15% va a necesitar hospitalización porque va a requerir oxígeno. Ese es el cuadro clínico de esta infección. Y la verdad, como había dicho al principio, como no existe todavía un fármaco específico, no nos va muy bien. Las personas se contagian, esto es para el Perú, para el 10 de mayo, ya hay 67.307 casos confirmados. Estas personas también pueden fallecer, hay 1.889 fallecidos. Y ustedes saben todo lo que está pasando ahorita en Iquitos, lo ven en la televisión. Entonces, frente a esta situación, nosotros tenemos lupus. Y la pregunta que nos hacíamos era, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos saber para poder enfrentar estos tiempos del COVID-19? Entonces, lo primero que se me ocurrió es que yo tengo que procurar no enfermarme de coronavirus. Si tengo lupus, mi primera obligación es, bueno, voy a prevenir. ¿Pero existe vacuna? No, sabemos que la vacuna recién va a estar para el próximo año. Entonces, por ahora, la prevención no va a ser con la vacuna. Pero hay determinadas cosas que sí podemos hacer. Por ejemplo, la primera de ellas es utilizar todos los recursos que vienen siendo utilizados para todas las personas. Cubrir la nariz y la boca, lavar las manos, mantener una distancia entre las personas de 2 metros. Antes se pensaba al menos 1 metro, ahora ya sabemos que es 2 metros. Y quedarse en la casa. ¿Por qué tenemos que cubrir la nariz y la boca? Vean ustedes acá. Si yo tengo un paciente que está eliminando virus, estos puntitos son los virus, este paciente, si yo no tuviera ninguna protección, me va a contagiar. Pero si yo me pongo una máscara, mi chance de que me contagie va a ser 70%, va a disminuir. Si esta persona que a la hora de toser, de hablar, está eliminando virus, le pongo una máscara, entonces la chance que yo tengo de contagiarme es 5%. Pero si los dos usamos máscara, entonces la chance baja a 1.5%. Por eso es que nosotros debemos usar mascarillas que cubran la nariz y la boca. Si ustedes recuerdan, si hay alguna de ustedes que estuvo en Cayetano, yo siempre, desde antes de esto, decía, si alguien llega a reumatología tosiendo, pónganse una máscara.
Y si el médico quiere tener la máxima protección, él también que use máscara. Y vean cómo eso ya disminuye bastante la chance de contagio. Por eso es que hoy en día todos deben de estar con máscara. Todos deben usar una mascarilla. Y especialmente, ¿por qué todos? Porque hay gente que está asintomática, 20%. Y cuando nos encontremos con esa persona, nos va a parecer normal, que no tiene nada. Y entonces, si veo a una persona que no tiene nada, que parece normal, yo me confío. Y ahora no debemos de confiarnos. Más o menos la situación es igual en relación al VIH, al SIDA. Ustedes saben que si uno tiene un contacto sexual con una persona que no conoce, tiene que utilizar prevención, porque si no usa preservativo, no usa prevención, corre el riesgo porque puede ser asintomático el virus. Igual, este virus puede ser asintomático hasta el 20% de las personas que lo tienen. Por tanto, cuando nos relacionemos con las personas, todos tienen que tener mascarilla. Esa es la razón. 1 de cada 5 casos son asintomáticos. Por tanto, cuando salimos a la calle, tenemos mascarilla nosotros para no contagiarnos. O de repente ni sabemos si somos asintomáticos y la mascarilla evita que contagiemos. Entonces, ahora es un mundo de los enmascarados. Pero, ¿qué mascarilla vamos a utilizar? Estas son las dos mascarillas que usualmente las personas más conocen. Esta de acá es una que se llama la N95 y esa es la mascarilla quirúrgica sencilla. También puede ser de tela si es una tela especial que evite el pase de el los ministro virus. dice que ha renunciado, ¿vale? Ahora, Se debe de ayer, para La el madrugada, hospitalario que está muchos virus y se acerca mucho a las personas. En cambio, si yo uso esta mascarilla, no contagio y si mantengo los 2 metros, entonces, siente que no atiende pacientes enfermos del COVID, este tipo de mascarillas. Filtra los microbios 95% y esta también 95% los virus del COVID. Pero esta de acá es sellada, esta no. Entonces, si estoy muy cerca, esta no me defiende. El otro tema es que tengo que usar, miren cómo se coloca la mascarilla esta persona. Una de las tiritas va por sobre la oreja y la otra tirita va por debajo, para que esté bien ajustada, igual en este caso, una por sobre la oreja y otra por debajo, y siempre tapando la nariz y la boca. Es muy frecuente que la gente se destape la nariz, no deben de hacerlo. El lavado de manos. El lavado de manos con agua y jabón es un lavado que nos va a permitir que nosotros eliminemos el virus que podemos llevar en la mano. Es importante que quienes se laven la mano, nosotros en todo momento, porque los virus pueden vivir en las superficies, entonces cualquier superficie que yo toque pudiese ser que tenga el virus. Entonces, si yo toco algo, debo de lavarme bien las manos. Y yo no debo de tocarme la cara si es que tengo las manos sucias. Porque si tengo mis manos sucias de virus, no necesito que esté manchada, ¿no? Sino simplemente ahí están los virus porque toqué algo, toqué una moneda, toqué un papel, toqué una superficie. Entonces, pueda que esté el virus ahí. Yo tengo que lavarme, porque si no me lavo y me toco la cara, me acerco a la nariz y de repente el virus se va a introducir a mi cuerpo. Entonces, el lavado de manos es frecuente, con agua y jabón. Pero no es cualquier lavado. Si nos lavamos como normalmente solemos hacerlo, entonces hay áreas que podrían estar contaminadas y no las vamos a eliminar.
Nosotros debemos de lavarnos las manos siguiendo un ritual. Vean ustedes ahí, están viendo las figuritas. Debemos de practicar el lavado de manos. Y este lavado debe durar de 20 a 30 segundos. Primero me mojo bien las manos con agua. Después que me mojé mis manos con agua, le aplico jabón, cantidad suficiente. Se trata de que haga espumita. Luego empiezo con las manos de esta manera y de esta manera estoy lavando mis palmas. Después de lavar mis palmas, abro las manos así y me estoy lavando el interior de los dedos. Después de eso, al revés, lavando el dorso y el interior de los dedos. Después, de esta manera, estoy lavando el interior, ya empezando a lavar sobre todo las puntitas de los dedos. Después, los pulgares, ¿sí? Después, las uñitas y luego las muñecas. Cuando ya terminé eso, me enjuago bien y me seco. Cuando no hay caños que tengan de palanca, yo lo que tengo que hacer con lo que me he secado, que debe ser un papel toalla preferible, con ese mismo papel cierro y lo dejo. Entonces mis manos están limpiecitas. Ahí ya podría rascarme la cara si quiero. Entonces, lavado de manos con agua y jabón. No olvidarse. Y como yo soy medio inútil, he puesto esto a ver si podemos pasar. Pasa, por favor. Mójate con agua y aplica suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Frota las palmas de las manos entre sí. Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frota las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuágate las manos con agua. Usa una toalla desechable para secarlas. Con ella cierra el grifo. Deja secar sin agitar. Ahora tienes unas manos seguras. Ahora sí, entonces si salgo de casa, no tengo agua y jabón, pero llevo mi frasquito de alcohol gel. Y hago lo mismo, toda la maniobra completa, pero con alcohol gel. La cosa es que ese alcohol gel les garantice que tenga más de 60% de alcohol. Y salgo a la calle, me pongo mi máscara bien puesta, la tirita por arriba de la oreja, por abajo de la oreja. Y es bueno recordar, no solamente porque tienen lupus, sino porque para el COVID es esto así, utilizar una ropa de manga larga, no de manga corta. El otro punto, aparte del lavado de manos y de la máscara, es mantenernos a una distancia de 2 metros. Esto es porque sabemos que cuando hablamos eliminamos unas gotitas donde va el virus y entonces en esas gotitas pueden avanzar. Se pensaba hasta 1 metro, ahora se sabe hasta 2 metros. Esas gotitas avanzan hasta 2 metros. Entonces, mantener 2 metros de distancia para hablar con otra persona. Acá es bien interesante porque la verdad es que eso va a valer teniendo cada uno su mascarilla.
Pero cuando las personas estornudan o cuando estamos en un ambiente de cuidados intensivos, o sea, cuando nebulizan a las personas, entonces puede haber como una nube que queda por más tiempo y puede ir más allá de 2 metros. Entonces, para evitar eso, nosotros usamos mascarilla. Y para evitar eso, nosotros nos alejamos los 2 metros. Y procuramos estar en ambientes abiertos. Cuando uno va por un ambiente abierto, ahí es muy probable que nosotros no nos contagiemos, porque entonces el aire se lleva esas microgotitas, pero siempre con nuestra máscara. Entonces, los 2 metros. Y miren ustedes cómo somos los peruanos, ¿no? Nos dicen 2 metros y nosotros decimos, ya está en mi sitio a 2 metros, lo tengo ahí reservado, pero todos se sientan ahí juntitos. Eso no lo hagan, los 2 metros es muy importante y no nos debemos nunca de estar poniéndonos juntos. ¿Y qué pasa con las gotitas? Esas chiquititas. Bueno, cuando nosotros vamos en el ascensor, ahí corremos riesgo porque si alguien estornudó dentro del ascensor y no tenía máscara, lo puede llenar de esas gotitas que podrían estar hasta por 3 horas. Entonces, en términos generales, yo no subo al ascensor, felizmente no tengo que vivir en pisos muy altos. Pero si tengo que subir al ascensor, yo aconsejaría la N95 antes que la otra mascarita. La N95 sí me defiende de ese tipo de nebulizaciones. ¿Me entendieron? La N95, si entro en un ascensor donde alguien estornudó, me va a defender. Pero toda la sociedad nos vamos a defender y podríamos usar tranquilos nuestro ascensor si todos andamos con mascarilla. Entonces, de eso se trata. Todo el mundo con su mascarilla. Luego está la otra medida preventiva, quedarse en casa. Hay que procurar no salir de la casa, porque dentro de la casa todos sabemos nuestra situación, cómo estamos, y entonces sabiendo eso, si estamos bien y no salimos, no nos contagiamos. ¿Por qué se está pidiendo que la gente se quede en casa? Porque la verdad es que como uno se contagia muy rápido, lo que se quiere es que no haya muchos casos, porque los sistemas de salud colapsan. No es una enfermedad que tenga una altísima mortalidad, tiene una mortalidad de más o menos un 2%. Yo les había mostrado 5%, pero eso es lo máximo de los casos muy severos. Pero en general la mortalidad no es tan alta, pero como ocurre que todos a la vez si se contagian, los sistemas de salud colapsan. Y entonces ustedes ven lo que ha pasado en España, lo que ha pasado en Estados Unidos, en Nueva York. El sistema colapsa porque nadie se cuida, todo el mundo dice, no, pero no importa. Y entonces todos a la vez se enferman. Y entonces los hospitales llenos de pacientes que necesitan oxígeno, muchos pacientes que necesitan unidad de cuidados intensivos, y entonces es un problemón. Ahora, para los gringos es muy importante estar con la calidad de vida. Ellos dicen, uy, si no salgo y si no trabajo, mejor me muero. Nosotros no, los latinos somos más bien más tranquilos en ese sentido. Si tenemos nuestra comidita y podemos estar dentro de casa, bueno, ya estamos contentos. Y para que no nos deprimamos y no nos pase nada, hay muchas cosas que podemos hacer. Imagínense cómo sería en la antigüedad, porque en la antigüedad siempre la cuarentena, es decir, aislarse, ha sido una alternativa. Y en la antigüedad uno simplemente se encerraba, ni siquiera había muchos libros. En cambio ahora ustedes pueden escuchar radio, ver televisión, por su celular conectarse, videollamadas, por la computadora, en la web, sus redes sociales. Es decir, tienen muchas cosas que hacer. Lo importante es que hay que formarse una rutina y esa rutina nos va a ayudar a superar estas cuarentenas prolongadas. Cuando regresamos a casa, si hemos salido a la calle, tenemos que hacer también todo un cuidado para no traer el virus de la calle. Porque a pesar de que me puse mi máscara, puedo traer el virus ¿dónde? En los zapatos. Entonces yo cuando ingreso a la casa tengo que tener una bandejita
donde hay un pañito que esté con lejía. Entonces me quito mis zapatos y los pongo sobre la lejía. La ropa esa que tuve, que es de manga larga, me la quito y la dejo ahí. Mis artículos personales acá, y tengo un producto para desinfectar si quiero desinfectar alguna de las cosas que he traído. Normalmente lejía diluida, pañitos con lejía o alcohol. Entonces, tengo que hacer eso para no meter los virus en mi casa. Ya me pongo otro zapato que esté limpio y hago mis cosas normalmente. Esto es muy importante. Lo tienen que hacer. Algunos dicen que no hay necesidad de exagerar tanto, que es difícil que en la ropa se peguen los virus, pero es mejor hacerlo y así nuestra posibilidad de enfermarnos va a ser mínima. Las monedas igual las dejan aquí afuera y ya saben que cuando salgan van a estar ustedes cuidándose. Muy bien, entonces hacemos lo que normalmente hace todo el mundo, pero nosotros tenemos lupus y en el lupus hay algunos problemas especiales. Entonces, una de las cosas, consejos, es que evite ir a los hospitales. Otro consejo, que a veces uno se va a confundir entre los síntomas de actividad del lupus, sobre todo en pulmones, y los síntomas de actividad del COVID. Otro tema, el tema de la hidroxicloroquina. El otro, que como estamos utilizando medicación inmunosupresora, de repente nos da un COVID más severo. El estrés que vivimos, en general, porque no vamos a la consulta, porque puede faltar la hidroxicloroquina, porque no nos acostumbramos a distanciarnos de la gente, porque el estilo de vida ha cambiado, porque me falta la plata, todo eso me llena de estrés. Entonces, esas son cosas que yo me tengo que preocupar. Riesgo de contagio. El riesgo de contagio, bien, hospitales, primer lugar, transporte público, bancos, elevadores, mercados, supermercados, restaurantes, consultorios, farmacias, vía pública, menos, vehículos particulares menos y en la casa mucho menos. Por eso es que deberíamos de quedarnos en casa. Entonces, si yo tengo lupus, tengo que procurar no ir al médico. No hay otra forma. Veremos qué tenemos que hacer para que eso sea útil. Sin embargo, sí puedo ir si hago una cita adecuada. Si me pongo en contacto con el doctor, si quedo una determinada hora, no me encuentro con nadie, entro al consultorio, estoy con mi mascarilla, etcétera, se va a solucionar. O sea, sí puede haber consultas, pero hay que tener cuidado de ir a los hospitales sin consulta, sobre todo sin haber programado. Miren la movilidad, eso es 7 de mayo, esto es el Metropolitano. Fíjense, ¿cómo no nos vamos a contagiar si, por ejemplo, estamos uno junto al otro y no mantenemos esa distancia de 2 metros? Nos contagiamos. Acá, felizmente, toditos están con su máscara, diferentes tipos de máscara, y eso ayuda. Pero, de repente hay un sinvergüenza que no se pone mascarilla, como uno que salió en la televisión hace poco, que dejó todo sucio, todo el Metropolitano. Si vamos al mercado, miren cómo está el mercado, qué terrible. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a dónde vamos, cómo vamos, pensar siempre en mantener nuestra mascarilla, nuestras manos limpias, 2 metros. En lo que referimos a manos limpias, miren, los guantes es lo más peligroso que hay, porque si usamos guantes nos confiamos y total con los guantes cogemos la cara, cogemos algo nuestro y lo hemos contaminado. Y cuando tenemos lupus, nosotros sabemos que el lupus puede haber derrame pleural, inflamación de los pulmones. Al lupus le duele también a algunos que se activan, le duele la garganta. Entonces me voy a confundir. Por tanto, yo tengo que tener mi lupus controlado. Para tener mi lupus controlado, ¿qué tengo que hacer? No debo de cambiar la medicina. Yo debo de mantener con mi tratamiento y llamar al doctor. Por ejemplo, me llamó un paciente, doctor, mira, a mí me tocaba mi consulta en mayo, cuando te vi hace 2 meses. Ya, entonces sigue con la medicación todavía, porque entonces es controlada, los médicos conocen a sus pacientes y vamos a ver
¿qué hacemos? Me llamas cuando sea 3 meses. Entonces, no cambiar nuestra medicación, porque hay gente, como he leído, que el inmunosupresor disminuye las defensas, entonces ha dicho, uy, mejor lo dejo. Si lo deja, viene a ser peor. Todas las medidas de prevención y mantener su enfermedad controlada es lo mejor para los pacientes con lupus. Y en el tema de mantener la enfermedad controlada, ustedes toman una serie de medicinas, pero una de ellas es la hidroxicloroquina. Y hoy en día la hidroxicloroquina está difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque para el COVID-19 la hidroxicloroquina parece que juega un rol. Todavía no es definido que juega un rol, pero se está utilizando bastante. Entonces es difícil de conseguirla. Por eso es que tienen que tener contacto con sus hospitales, con sus médicos. La teleconsulta es un medio adecuado. Llamar al médico, mandarle un WhatsApp, estar en contacto e ir discutiendo estos temas. El doctor verá si cuando suspenden el plaquenil con la hidroxicloroquina, si lo van a cambiar con algo o no. Felizmente, cuando uno suspende la hidroxicloroquina, ya se acumuló en el cuerpo y poco a poco deja de funcionar. Entonces permite hacer algunos ajustes y ver qué cosa sucede o conseguir la hidroxicloroquina de alguna fuente. Entonces, pero deben de discutirlo con el médico. Entonces, no cambien sus tratamientos, mantengan sus tratamientos a las dosis indicadas. Hay algunos que piensan que la hidroxicloroquina pudiese ser una protección para que a uno le dé el COVID. Eso todavía no está demostrado, se está corrigiendo estudios y hay algunos autores que mencionan mis pacientes con lupus o con artritis reumatoide que están tomando hidroxicloroquina, les da el coronavirus más infrecuentemente. Eso para reforzarles que no lo dejen, pero todavía a ciencia cierta no estamos absolutamente convencidos que la hidroxicloroquina pudiese prevenir la aparición de la enfermedad. Existen unas situaciones que van a hacer que tenga más riesgo de complicarle. Esas situaciones es, por ejemplo, de acá, que son, ¿qué características tenían aquellos que fallecieron? El 8.7% tenía hipertensión, diabetes el 8%, obesidad el 4.3%, enfermedad pulmonar, cardiopatía, enfermedad renal crónica, enfermedad neurológica, cáncer. Y no ha aparecido el lupus todavía en las series, lo cual felizmente nos hace que nos sintamos mejor. Y cuando vemos cuáles son los factores de riesgo para morirse cuando uno tiene el COVID, el factor de riesgo más importante es la obesidad, o sea, procurar no ser gordito. La edad mayor de 60 años, enfermedad renal, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad neurológica, cardiovascular, la diabetes, cáncer, enfermedad hepática, inmunodeficiencia, asma, embarazo. Entonces, los factores de riesgo están por acá y estos factores de riesgo entonces se pueden manejar. Yo tengo que procurar también tener mi presión bien controlada, no subir de peso. Contra la edad no podemos hacer nada, salvo ni máscara, ni lavado de manos, ni cuarentena y mantener la distancia. Nosotros sabemos, y en el año 2017 se dedicó el Día Mundial del Lupus, a hablar del estrés físico y emocional. Sabemos que el estrés físico y el estrés emocional, o sea, cuando nosotros hacemos o muchas actividades en exceso o estamos muy tensos, eso puede hacer que el lupus se reactive. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que eso no suceda. Entonces, ¿cómo hago? Y me tranquilizo para no tener estrés. Para empezar, miren que hay una cosa bien interesante. Acá en el hospital vi a una paciente que vino a su control, necesitaba y hacía mucho tiempo que no lo tenía, y me dice que como nunca, no tenía nada en la piel. Y es como ha permanecido en su casa, el sol no ha estimulado y por primera vez en la vida no tenía absolutamente ninguna lesión cutánea. Entonces, la verdad hay cosas favorables, ¿no? Como que yo siempre les digo, no vayan a la playa. Bueno, pues ahora están dentro de casa.
Entonces yo tengo que educarme, tengo que aprender cuáles son las mejores conductas que me van a proteger. Después, la otra cosa importante es ejercicio mente-cuerpo. ¿Cuáles son los ejercicios mente-cuerpo? El yoga, el tai chi. ¿Qué cosa puedo hacer? Todos los días media hora de yoga o de tai chi. Pero ustedes me dirán, pero yo no sé. Ni nadie sabe, pues nadie nació sabiendo. Pero miran por internet y van a ver cómo se puede hacer tai chi o yoga según lo que les guste. La meditación también es importante. Si media hora al día meditamos, nuestro estrés psicológico va a disminuir. Entonces, procuremos fijarnos qué cosa es lo que más nos estresa y tratar de manejarlo. ¿Y qué pasa si tengo síntomas? Bueno, llamo a mi médico, contactamos al médico. Si la cosa es leve o si he tenido un contacto con alguien que tenga igual, el médico ya nos dirá, probablemente, mira, recibe paracetamol, no hagas mayor cosa, mucho líquido, estate en casa, aíslate dentro de tu dormitorio, todos en la casa que utilicen mascarilla para que no se contagien, lavarse las manos y el papel que voy a usar para la nariz que me está chorreando, lo boto y lo dejo separado. ¿Y cuándo voy a dejar el aislamiento? Después de que me sienta bien, al menos por 7 días. Entonces yo voy a tener mucho cuidado con las personas y con mi doctor voy a estar en contacto probablemente diario o interdiario. Sí, ya, ok, parece que te ha dado, estate tranquila, al día siguiente te falta aire, no, tienes tos, sí, ¿qué más sientes? Nada, seguimos igual. Si ya falta aire, hay que ir al hospital. El médico le va a decir, bueno, ahora hay que ir a un hospital o vas a venir al consultorio y vamos a ver. Entonces, tampoco si tengo síntomas del COVID, si tengo tos, o me duele la garganta, tengo fiebre, desesperadamente voy a ir corriendo al hospital. No, porque en el hospital me voy a contagiar con gente que de todas maneras lo tiene. ¿Qué tal si yo tengo un simple resfrío? Entonces, lo que voy a hacer va a ser no perder el contacto con el doctor. Y entonces, eso fue la última diapositiva. Por favor, cuídense mucho. Un abrazo muy grande por el día del lupus. Ese es mi mail si quieren pedirme alguna cosa por mail. Y abajo está mi WhatsApp. La verdad, yo estoy acá con ustedes porque Soledad me llamó un día y me contó porque estaba con un grupo. Y entonces yo ahora me acordé, ya si es de mayo, algo tenemos que hacer. Con las chicas nos juntaremos, aunque sea por web. Y como el hospital tiene esto, nos podemos reunir incluso una vez a la semana. Es cuestión que me manden de qué cosa quieren hablar. Si tuvieran preguntas, la consulta. Estamos en Pucallpa y no hay reumatólogo. Bueno, utilicemos el WhatsApp para conversar. Si hay psicosis por prednisona, bueno, yo no creo que ahora se haya dado cuenta que tiene psicosis por prednisona, pero cuando hay psicosis por prednisona, lo que se hace, se utiliza inmunosupresores. Ahí sí hay que ver al paciente con cuidado porque hay que estar bien seguros que no hay otra cosa más, ¿no? O sea, micofenolato, por ejemplo, es la solución. Acá dice, soy Rita Guerrero, ahí es mi paciente, tiene otra cosita más aparte del lupus. ¿Qué dice Rita? ¿Dónde está? Cuando acabe la cuarentena podemos trabajar... ¿Dónde está? Que no se mueva, pues, porque me mareas cuando se mueva. Ya se perdió. Bueno, más o menos lo leí rápido. A ver, un ratito. Allá. Ay, Dios. ¿Dónde está? Dice, bueno, Rita Guerrero decía, cuando termine la cuarentena pueden trabajar. Sí, los que trabajan pueden trabajar. Yo siempre les digo que tienen que trabajar. ¿Qué? Venga, ¿me machuco acá? Ahí. Ya. Pero para trabajar, ¿qué hay que hacer? Todas las medidas esas, mantener la distancia, utilizar su máscara, todo, y trabajan.
cuidándose, ver la movilidad, qué sería mejor, ir en taxi, evidentemente, ¿no? Pero habrá que ver si uno puede o no puede. Después, Fiore, de Ica, Fiorella Casabilca ya. ¿Qué más? La mamá de Karina tiene síntomas, pero su mamá no tiene lupus. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para empezar, aislarla dentro de la casa y que la mamá consulte con un doctor, ¿no? Pero tienen que aislarla porque si no todos se van a contagiar. Y a partir de ahí, todos en la casa estarán con su mascarilla. Otro. Dice, tomo hidroxicloroquina y naproxeno diario. Le están haciendo exámenes anuales. Nada. Si el examen es anual, significa que está bien estable su enfermedad. Que siga tomando la hidroxicloroquina y el naproxeno solo de manera condicional. Karina dice, pero no hemos podido con su médico. Bueno, no importa, pues llamen a cualquier médico porque, por lo menos en Perú, claro que se van a demorar, pero llamen al 113 y le van a poder atender. En todo caso, me ponen un WhatsApp y yo veo a qué número tienen que llamar. Pero en teoría el 113 es para cualquier persona que pudiese tener sospecha. No encuentran hidroxicloroquina. Bueno, la hidroxicloroquina en la farmacia universal siempre ha habido, pero con receta. Si me mandan por WhatsApp, yo les mando la indicación. Pero la otra cosa que pueden hacer es, por ejemplo, acá en Cayetano hay hidroxicloroquina, por lo menos ahora hay. Pudiese venir después de mandarme un WhatsApp para yo averiguar. Hoy día en la mañana había. Cloroquina es más difícil, porque la cloroquina normalmente no ha existido en los hospitales, hay que traerla de fuera. Felizmente cloroquina no se está utilizando mucho para el lupus en la mayoría de países, o sea, se puede traer de Argentina, de Brasil, o incluso por DHL están viniendo las cosas. DHL está todos los días, van y vienen un vuelo de DHL, entonces pueden traer por courier. ¿Cómo se diferencia el dolor del pecho del COVID? Difícil, pues porque hay que ver en relación al tiempo. Hemos visto, cuando uno se contagia del COVID, hemos dicho 1 o 2 semanas no pasa nada, de ahí tiene que haber tos, pero dolor de pecho solito no va a dar, pues tiene que haber un cuadro como un resfrío más dolor de pecho. Bueno, el plaquinol es la hidroxicloroquina original y el reumaquín es una alternativa. Entonces, ¿el reumaquín se puede tomar de manera alternativa? Sí, puede tomarse de manera alternativa. La prueba de descarte. Bueno, cuando las personas tienen síntomas, en un mundo, digamos, ideal, se va a tener que hacer la prueba, porque con la prueba, la molecular, yo puedo saber durante la primera semana de síntomas si la persona está mal, o sea, si tiene la infección. Y con la otra prueba, la llamada rápida, lo puedo saber al menos después de 7 días. Pero el tema es que ahorita las pruebas están muy escasas en el Perú. Entonces, no tenemos. Así que pura clínica nada más tiene que tener contacto con los doctores. Ahora, si tienen recursos, hay 2 laboratorios privados que hacen la prueba molecular. El nombre del laboratorio, uno es Roy y el otro es Lufstein. Sí hay pacientes con lupus que se han contagiado, sí hay, y han hecho un cuadro que no se diferencia de las personas que no tienen lupus. Para descartar el lupus, ya les he dicho, las pruebas moleculares y las rápidas. Las moleculares dentro de la primera semana de síntomas y las rápidas después de la primera semana. Bueno, acá dice que recién está en el CIS, bueno, mándenme un WhatsApp.
Dolor, hinchazón de los dedos y me quema la planta de los pies y parte de la pierna. Si tiene dolor, hinchazón de los dedos, su lupus se estará activando. Hay que hacer una consulta, puede ser una teleconsulta, y entonces se le podría dar mejor orientación. Acá dice, su mamá tiene lupus. Ah, bueno, si tiene lupus y ha tenido contacto con un paciente que tiene COVID-19, entonces muy probablemente tenga el COVID. Pero lo que tiene que hacer es, por eso, aislarse y hacer una consulta más detallada, porque hay que saber cuánto tiempo, cuánto fue, cuánto tiempo está con síntomas, etcétera, para darle el mejor consejo. Los pulsos de corticoides en COVID-19, el uso de corticoides en el COVID no se puede hacer de manera temprana, porque al contrario, empeora. Se tiene que hacer de manera tardía para evitar que los pacientes vayan a respirador, para que no se intuben, o sea, para que se evite que vayan a ventilación mecánica. En ese momento, cuando hay mucha inflamación, se pueden utilizar y dan resultado. Bueno, trabajar en casa siempre es mejor. Todos aquellos que puedan hacer trabajo remoto, busquen hacer trabajo remoto, porque esa es la mejor manera. ¿Ve? Esta persona, nosotros tenemos una forma de hacerlo. Este señor que se llama Huawei, bueno, no, Carlos Trauco, mándeme un WhatsApp para yo coordinar cómo se podría hacer. Ya los hospitales, el nuestro es uno de los primeros que está implementando, es para que se haga la teleconsulta y luego la medicina se la den en el centro de salud cerca de su casa. Pero eso hay que coordinarlo bonito. Por favor, me pone el WhatsApp, el señor Trauco. Esas mascarillas, así como la que yo tengo, diario deberían de cambiarlas. Si se mojan, no sirven. La N95 es una fregadera, venden en las farmacias, pero me refiero a que es una fregadera porque normalmente costaban 6 soles y ahora cuestan hasta 90 soles cobran en la calle. Así que tienen que ir a una farmacia, sí le van a vender, pero muy caro. Ya. Acá hay una persona que tiene una fibrosis pulmonar leve. Bueno, la fibrosis pulmonar sí es una desventaja y hay reflujo también. Tome su medicina para el reflujo 2 veces al día para prevenir. Por ejemplo, omeprazol, tome exageradamente 40-40 para no tener el reflujo y eso le va a ayudar para su fibrosis. Bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes. Muchos cariños. Cuídense. Chao, chao.